Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El estar tan preocupados por el presente, en hacer cosas, en correr para aquí, en cumplir actividades, tareas, metas, objetivos a corto plazo, parece, Salvador, que nos ha quitado un poco de espacio para reflexionar acerca de las etapas de nuestra vida y mirarnos un poco más globalmente como seres que estamos metidos en el tiempo y que necesitamos entender que nuestra vida no es simplemente el hoy y el ahora, sino que va cumpliendo unos ciclos que hay que poder respetar y entender. Sí, estamos metidos en el tiempo, y como todo lo que está metido en el tiempo va sufriendo modificaciones, va envejeciendo hasta que llega a la culminación final, que es la muerte, ¿no? Y el ser humano no se libra de esto, es decir, la vida tiene etapas. Y entonces, de acuerdo a los especialistas y de acuerdo al enfoque de cada especialista, se han ido marcando etapas en la vida, ¿no? Se habla de la niñez, la juventud, digamos, vayamos a lo más obvio, ¿no? Niñez, juventud, madurez, ancianidad. Serían las 4 grandes etapas de la vida. Ahora, seguramente después, de acuerdo a los especialistas, subdividirían la niñez, subdividirían la juventud, harían divisiones en la madurez y harían divisiones también en la ancianidad. Pero lo que no podemos librarnos es de que hay una progresión. Que comienza la vida y que culmina la vida, y llegamos entonces a la muerte, ¿no? Es interesante el hecho de que en todos los tiempos se trató de analizar el misterio de la existencia humana, que no es el misterio de la vida, sino el existir del hombre. Y podemos rastrearlo en la historia, y podemos rastrearlo después en la filosofía occidental, y podemos rastrearlo también en la filosofía oriental. Todos tratan de penetrar el misterio del devenir humano, de las etapas, ¿no? Y de cada una de las características de las etapas y de hacia dónde vamos y qué podemos esperar. Lo que quiere decir que el hecho de la progresión que tiene la vida, de este deslizarse en el tiempo, ha inquietado y nos inquieta y seguirá inquietando al hombre siempre. En la Biblia aparece un libro que habla justamente de eso, y que tal vez haya sido el libro menos frecuentado y más mal entendido de la Biblia, que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro muy particular, muy particular. Es un discurso, es un gran discurso, donde se reflexiona acerca de la vida y del sentido que la vida tiene. Pero no se puede leer fragmentariamente. Yo estuve trabajando bastante en Eclesiastés en 2 etapas de mi vida. Hace 30 años lo hice y lo volví a hacer hace poco. Tratando de analizar el contexto, el contenido y, por supuesto, buscando en los especialistas que hablan de los idiomas originales en que se escribió. El libro de Eclesiastés como discurso necesita ser leído en su totalidad. Como todo discurso, uno realmente entiende qué es lo que el autor quiere decir cuando llega al final, hacia dónde apunta. O sea que es una unidad hilvanada que hay que seguirlo todo. Sería bueno leerlo todo de una, entonces, en vez de fragmentariamente. Sí, yo creo que ese es el problema que tiene el libro, que muchos no se dan cuenta, porque lo dice taxativamente al final. Dice, el fin del discurso es este. Claro. ¿No? Quiere decir que si yo tengo un discurso y quiero conocer, tengo que llegar al final. Lo que pasa es que no hay que usar el sistema de Jack el Destripador, ¿no? Sí. Para estudiar, sí. ¿No? Entonces muchas veces se toman porciones separadas del libro y dicen, bueno, esto es un clásico del pesimismo. Bueno, si yo tomo aisladas ciertas porciones, parecería que es un clásico del pesimismo, pero el asunto es que él está haciendo un razonamiento que es único, porque estamos hablando 3.000 años atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando 600 años antes de los filósofos griegos, de los filósofos que pensaron en el hombre, de Sócrates y los demás, ¿no? Y hay alguien que, Salomón se pone a reflexionar acerca del hombre y se pone a reflexionar acerca de la vida. Y presenta una tesis
Y la tesis sobre la que él se va a manejar, la metodología incluso sobre la que él se va a manejar, es, él busca qué sentido tiene la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ujú. Y la metodología es, vamos primero a analizar la vida como si todo sucediera acá abajo. Como si la vida fuera nada más... Lo terrenal, seguro. Lo terrenal, como si fuera el hombre solo, sin pensar en la trascendencia, sin pensar en Dios. Entonces traza como una línea entre Dios y las cosas trascendentes y las deja aparte para pensar en las cosas. Él utiliza una frase muy característica de Eclesiastés que es debajo del sol. Sí, ¿no? lo reitera constantemente. Reitera constantemente que está pensando debajo del sol, no arriba del sol. Y entonces va analizando las diferentes alternativas de la vida, las diferentes cosas que se producen, y utiliza una doble metodología. En primer lugar, utiliza la metodología del razonamiento, piensa sobre esa realidad, es decir, la mira como si fuera ajeno a la realidad. Ujú. Y la otra es experimenta, entro dentro de la realidad. Que son las dos formas en que ha pensado el hombre occidental también, ¿no? Porque yo cuando leía esto de el hombre pensando y analizando, mirando y sacando conclusiones, pensaba justamente en los racionalistas, que se ponen aparte y empiezan a razonar sobre lo que ven y tratan de encontrar el sentido. Objetivando, por Claro. decir. Ujú. Y después cuando él dice, pero probé, Claro. ¿no? Entonces ahí ya llegamos a los empiristas, los que se meten dentro y tratan de experimentar el asunto. Y él hace todo esto a través del libro y va mostrando cómo la vida no tiene sentido. Entonces dice, yo probé con el placer, pero me di cuenta que no tiene sentido. Y probé con la riqueza, pero me di cuenta que no tiene sentido. Que no encuentro que el sentido de la vida sea esa. Que no encuentro que el sentido de la vida sea la búsqueda del placer. Que no encuentro que el sentido de la vida sea la búsqueda del poder, o sea la búsqueda del dinero, o sea la búsqueda de la riqueza. Entonces, él empieza a sentir que cuando uno mira la vida en proyección, ¿no? Cuando uno la mira en el devenir, en todas las etapas de la vida, finalmente uno llega a la conclusión de que necesita algo más para que la vida realmente tenga sentido, ¿no? Y él, en vez de dividir la vida, como hacemos nosotros, que ponemos una serie de etapas y decimos niñez, juventud, madurez. Él dice, bueno, en definitiva la vida tiene dos etapas nada más. Lo resume a eso. Lo resume a dos etapas, que es el momento del vigor y de la plenitud y el momento de la declinación. Y entonces dice, miremos la vida como una parábola donde el hombre va creciendo hasta llegar a su plenitud y después llega el momento de la declinación. Y todos sabemos que la vida tiene eso, ¿no es cierto? Yo digo que la vida es maravillosa, pero que cada etapa siempre es una lucha. Entonces dicen, no, la felicidad de los niños. No, la felicidad de los niños no, porque el niño tiene que luchar contra la educación, ¿no es cierto? Tiene que educarse, tiene que aprender a leer, tiene que socializarse. Y es todo un trabajo. Yo a veces veo a mis nietos que van a la escuela y me doy cuenta que para ellos el hecho de tener que aprender ciertas cosas es todo un trabajo, es todo un compromiso, es toda una dificultad que se les está presentando, es la lucha que ellos tienen. Y luchan contra el abecedario, y luchan contra las tablas de multiplicar, y luchan contra la geometría. Es decir, es una lucha la que tiene la niñez. Entonces, tiene su momento de felicidad y nosotros la envidiamos porque estamos ya del otro lado, porque ya sabemos leer, porque ya sabemos escribir, porque ya conocemos la tabla de multiplicar. Entonces ya los miramos con superioridad, pero para eso es una lucha. Llega la adolescencia y empieza a luchar el joven con las hormonas, ¿no es cierto? Esa explosión de hormonas y entonces siente que todo su cuerpo se mueve, se empieza a sentir cosas que antes no sentía, empieza a sentir que se empieza a mover el instinto, ¿no es cierto? Y bueno, es una lucha también esa. Y llega la juventud y hay que elegir una carrera, hay que formar un matrimonio, hay que establecer una casa y es una lucha también. Y llega la madurez y hay que sostener lo que hemos ganado y hay que mantener la economía y hay que enseñarle a los hijos a volar solos y hay que verlos despedirse y empiezan los problemas internos de que se me va quedando el nido vacío y es una lucha también. Y llega la vejez y qué sé yo, luchás con la próstata y con todas las cosas esas de la vejez, ¿no es cierto?
Quiere decir que todas las etapas tienen su encanto, su maravilla, porque realmente cada etapa tiene cosas lindas, tiene cosas maravillosas y también tiene sus desafíos, ¿no es cierto? Los grandes desafíos de la vida. Bueno, Salomón mira todo eso y dice, pero en definitiva nosotros tendríamos que dividirlo solamente en dos etapas. Y esas dos etapas lo lleva a él a hacer la reflexión final justamente de su libro. Luego de la pausa, entonces, vamos a identificar esas dos etapas que Salomón expresa en su discurso y ver qué conclusiones saca a raíz de ello. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En definitiva, dice Salomón, hay dos etapas que cumplir y con las cuales trabajar para sacar conclusiones de nuestra vida y poder ver si todo esto tiene sentido, Salvador. Sí, él habla de la etapa del periodo, digamos, de la plenitud de la vida y el periodo de la declinación. Y lo dice siempre poéticamente, dice, suave es ciertamente ver la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque el hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es eso, ¿no? Es decir, que él mira esto y dice, hay una etapa donde hay una plenitud en la vida y hay una etapa que es en la declinación. La etapa de la plenitud es esa en que él dice, vemos el sol, y después cuando todo se va oscureciendo. Es decir, lo que nosotros llamaríamos la juventud y después la vejez, claro, ¿no? Él mira esas dos etapas, como la etapa de plenitud, de fuerzas, de conocimiento, de impulso, y después la etapa de declinación. La palabra juventud, por ejemplo, deriva de dos vocablos, o se dice que podían originarse en dos vocablos. En el vocablo aurora, comienzo de la vida, así comienzo del día de la vida, y en el vocablo negro, pero negro absoluto, negro total, ¿no? Que se referiría al color del cabello, que no tiene hebras grises. Parece extraño esto, ¿no? Pero la forma en que se habla de la juventud es justamente en el momento del comienzo de la fuerza del sol y en el momento en que todavía no empezó la declinación. Y tal vez una de las marcas más notables de la declinación es cuando el cabello comienza a caerse y el cabello comienza a encanecer, ¿no? Ahora, cuando habla de esto, dice Salomón que el hombre tiene que alegrarse en esos días. Tiene que vivir la alegría de la juventud, la alegría de la fuerza. Tiene que darse cuenta que tiene vigor y tiene que disfrutar de eso porque es la porción que le toca en la vida. Sí. Es decir, estoy pasando por esa etapa. Entonces es importante que goce de todo eso. Pero también dice, acuérdate. Y ahí es donde Salomón empieza a dar la respuesta final. Pero dice, es importante acordarse de que hay un creador. Es importante mirar también para arriba. Y es importante en la etapa de vigor, donde hay risa, alegría, bullicio, gasto de energías, no coartar eso. Él dice que hay que dar rienda suelta a eso. A veces las personas mayores se ponen agrias con los jóvenes, porque los jóvenes tienen risa, alegría, bullicio. Bueno, es su etapa, claro, ¿no es cierto? Claro. Es el momento que lo tienen que tener. Y Salomón, que es un sabio, dice que se alegren. Es lo lógico, porque están viviendo ese momento especial de la vida y Dios les ha dado ese momento, que es el momento de la plenitud. Y Salomón lo mira ya como una persona en esa etapa. Joven fui y he envejecido, o sea que lo está escribiendo desde allí, ¿no? Y lo escribe desde la vejez. Pero indudablemente Salomón no era uno de esos viejos agrios, ¿no es cierto? Sino era una persona que entendía lo que era la vida y que entendía que había etapas y que entendía que no era cuestión de coartarle al joven el vigor que tiene que tener.
Pero dice, pero llega el momento después de la declinación. Y acá es donde Salomón realmente hace una descripción de la vejez que yo creo que es única en la literatura universal, única. Si hay una joya sobre la descripción de la vejez, es la gran metáfora que usa Salomón al final del libro de Eclesiastés. Al final. No tiene parangón con ningún otro, con ninguna otra pieza literaria de todo el mundo occidental. Es impresionante la forma en que él describe la vejez, porque la va describiendo como metafóricamente, tomando cada una de las características de la vejez, pero no hablando directamente de eso, ¿no? Sino hablando con una figura, con una metáfora. ¿Qué es la vejez? Él dice, es el momento en que los guardas de la casa tiemblan. Qué interesante. Los guardas de la casa tiemblan. Ahora, ¿con qué nos defendemos? Nos defendemos con nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Y ahí dice, la vejez, esos guardas que nos han cuidado y que hemos usado durante toda la vida, empiezan a temblar. Es la primera característica. Él dice, los hombres fuertes que nos sostuvieron se encorvan, sí, pensando en las piernas que empiezan a encorvarse, ¿no? Uh-huh. Las muelas cesan porque han disminuido. Es decir, empezamos a perder las piezas dentales, uh-huh, y en aquel momento no había prótesis, ¿no? Así que imagínense lo que sí, era. Uh-huh. Los que miran por la ventana se oscurecen porque empezamos a perder la visión, ¿no? Las puertas de afuera se cierran. Los labios, por efecto de la falta de dientes, empiezan a cerrarse mucho más, uh-huh, ¿no? Y dice, el sonido de las muelas es bajo porque ya no podemos comer como comíamos antes. Se levanta la voz del ave, ya no puede tener esos largos sueños, se despiertan desde tiempo. Muy metafórico. Sí. Todos los hijos de la música son abatidos porque la voz también va cambiando y se va cascando con el tiempo. Y empieza a temer de lo alto, porque empieza a tener el vértigo de la vejez, ¿no? Uh-huh. Y entonces no quiere subir una escalera porque le causa miedo, y florece el almendro. El almendro da flores blancas, y entonces aparecen todas las canas, y florece el almendro, y me marca la vejez. Y la langosta, que es un insecto pequeño, dice, será una carga, porque ya no puede llevar pesos, uh-huh, y se pierde el apetito, ¿no? Y los endechadores andan por las calles, uh-huh, es decir, se acerca el final. Es maravillosa la forma en que lo dice, porque no habla directamente de nada, habla de todo indirectamente, pero dice, pero llega ese final. Son todas esas figuras que uno las va pintando en su imagen, en la cabeza, y se da cuenta de lo que está queriendo decir. Claro. Y entonces dice, ¿cuál es el final? Es que el hilo de plata se quiebra. Es decir, es un hilo valioso, pero frágil. Y la vida es valiosa, pero frágil. El cuenco de oro se destroza. Un valioso contenedor, pero que ya no puede contener. El cántaro se quiebra junto a la fuente. El cántaro va a buscar el agua para la vida, pero ya no puede sacarla. Y se quiebra la polea del pozo. Se pierde el contacto con la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el final? Y él dice, bueno, el polvo vuelve a la tierra, como era. Pero ahí da la respuesta. Dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahí aparece la esperanza. Es decir, nos lleva para mirar todo eso y nos lleva a pensar en la esperanza. Esa es la conclusión. La conclusión. Ahora, es interesante porque yo comparaba este poema con un poema de Jorge Luis Borges. El poema de Jorge Luis Borges es un poema que se llama Remordimiento. Y él siempre renegó de este poema, dice que no lo tenía que haber publicado, porque mostró los sentimientos, y la poesía no muestra sus sentimientos, ¿no? Y él dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz, no he sido feliz. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Y uno dice, qué contraste. Por un lado, el hombre que tiene esperanza, hace 3000 años, decía, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y todo eso hace que pueda gozar de todas las etapas de la vida. Y por el otro lado, aparece Borges,
que está diciendo, he sido siempre un desdichado. Ujú. Fue un hombre que no tenía esperanza. Y es triste pensar que un hombre como él, que tenía todo al alcance de la mano, porque tenía fama, tenía todo, termine con esa amargura. Algo le faltaba, algo que realmente le diera esperanza. Era un hombre que estaba desesperanzado y que lloraba al final de su vida cuando se despedía de Buenos Aires para ir a Ginebra, donde fue a morir, porque sabía que la muerte estaba cerca. Cuando somos jóvenes tenemos fuerza, vitalidad, energía, y tenemos que pensar que no siempre la vamos a tener, porque la vida trae otras cosas. Pero vamos cambiando con el tiempo, y yo creo que vamos yendo hacia lo mejor y no hacia lo peor. Alguno dirá, bueno, pero lo que está delante es la tumba, y yo digo, no, lo que está delante tiene que ser la casa del Padre que nos hizo. Y esta es la gran diferencia entre una cosa y otra, es decir, entre no tener esperanza o tener esperanza. Yo creo que uno tiene que pensar también en la fragilidad de la vida, y no solamente tiene que pensar en lo que estamos gozando hoy, sino que también hay un final. Ujú. Yo cometí 3 grandes pecados en mi vida, pero no me arrepiento, los cometí. Son tal vez los únicos pecados de los que no estoy arrepentido. Escribí 3 tangos, ¿no? Entonces, y uno de los tangos es un tango donde cuento o hablo acerca de qué pienso yo de mi propia muerte. Y quisiera terminar con el estribillo de ese tango, ¿no? Donde yo digo que hay un tranvía que va a ser el último y que me va a venir a buscar y me va a llevar, ¿no? Y lo estoy esperando, el último tranvía. Y el estribillo dice, mi último viaje saldrá de Buenos Aires, me iré sin equipaje, pensando en una cruz. Los ángeles me esperan cantando un viejo tango, y en una esquina eterna lo encontraré a Jesús. Y esa es la esperanza que tengo en esta etapa de la vida, que cuando llegue el final, allí voy a encontrarme con Jesús. Hay 2 formas de encarar el final de la existencia, con la desesperación de Borges o con la esperanza cristiana. Uh-huh. Y yo creo que todos tenemos que buscar que la esperanza en Cristo se fortalezca para que cuando llegue el final de la vida podamos decir que en una esquina eterna nos vamos a encontrar con Jesús.
Debo confesar, al escuchar Adiós Nonino del músico y compositor argentino Astor Piazzolla, que se me piantó un lagrimón, como decimos aquí en el Río de la Plata. Composición que escribió Piazzolla luego de la muerte de su padre, triste noticia que recibió en medio de una gira que estaba realizando por Centroamérica y que lo llevó a una profunda emoción que la expresó en esta partitura, tal vez una de sus mejores obras. Hablando de las etapas de la vida, justamente, esta etapa crucial que lo marcó y como señalaba Salvador al final, justamente relacionándolo con esos tangos que él escribió para marcar las etapas que van llegando a su conclusión y que nos van enfrentando al desafío de la eternidad. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más 598 91 610 610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.